Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquellos que lo ven, buenas tardes y buenas noches, porque este video está siendo grabado para que ustedes lo puedan ver en las oportunidades que consideren. Vamos a hablar acá a nivel general de los pasos de la metodología que tiene que ver con la lógica de etapas de la investigación que ustedes desarrollan en sus trabajos finales, ¿no? Y que se observa que a veces existe alguna especie de confusión en el significado de cada uno de sus pasos, cómo se concatenan, cómo se desarrollan y a dónde quieren llegar con el trabajo referido al tema que ustedes han elegido. En primer lugar, hablamos que desde las ciencias sociales la mirada es constructivista, es decir, nos sostenemos en un paradigma donde la interpretación va a abarcar todos los niveles y todos los pasos que desarrollamos en la investigación, porque es a la luz de la investigación constructivista, interpretativista, que vamos a llegar a conclusiones. Esas conclusiones no son de carácter universal, sino que son conclusiones que se aplican solamente al espacio y al tiempo en que nosotros hemos desarrollado esa investigación, por la simple razón de que el ser humano es permanentemente cambiante, ¿sí? No tiene las mismas conductas ni comportamientos, ni aún en los mismos contextos, va modificando su forma de pensar, es la evolución humana, ¿sí? Yo siempre les digo a los estudiantes en clase que si después de un tiempo determinado nos volvemos a encontrar con amigos y con gente con la que compartimos muchos momentos, años anteriores, y después de un largo diálogo nos dicen que no hemos cambiado, es porque en realidad no es un halago, sino que nos hemos estancado y no hemos evolucionado. La naturaleza de la humanidad ir modificando, incorporando nuevos conocimientos, adaptándose a nuevos contextos, intercambiando con otros ciertas experiencias, escuchando al otro, debatiendo, que construimos, ¿sí?, nuevas formas, nuevas percepciones, nuevas representaciones y también, ¿por qué no?, nuevas formas de ver el mundo y conectarnos con los demás, ¿no? En eso, a modo muy sencillo, se basa la evolución. En este mismo sentido, entonces, desde las ciencias sociales y más de las disciplinas que nosotros abarcamos, no podemos llegar a conclusiones de carácter general, porque las conclusiones están determinadas por el tiempo y el espacio en el que desarrollamos nuestra investigación. Se aplica a ese universo contextualizado y a ese público que integra ese universo. Bien. Entonces, ¿cómo comienzan las investigaciones y las etapas de la investigación? Si siempre comenzamos con el desarrollo de un tema. Pero hay algo que se denomina hipótesis de trabajo y que tiene que ver con que yo tengo ya una idea de qué es lo que quiero estudiar, pero también tengo que tener una idea desde qué abordaje quiero realizarlo. Es decir, la construcción teórica, la construcción del marco teórico, el marco conceptual, que en breve veremos cuáles son las diferencias, tiene un lugar principal en el análisis de mi objeto de estudio. ¿Por qué? Porque a la luz de esa teoría es que yo voy a poder elaborar mi tema, o sea, saber cuál es el recorte de la realidad que voy a estudiar, atendiendo a desde qué lugar lo voy a estudiar, y luego, con toda la información, los datos que yo recabe de la realidad, es esa misma teoría la que me va a permitir la interpretación, porque el dato mismo no tiene valor alguno o no tiene significación. La significación se la da el sujeto cognoscente, que vendría a ser todo aquel que realiza una investigación o un trabajo, porque la metodología no solamente está dada para que realicemos investigaciones, sino para ordenarnos los trabajos, para ordenarnos las actividades prácticas y para ordenar cualquier actividad de índole teórica, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, la teoría nos ayuda a interpretar también los datos que recogemos de la realidad, o sea,
podemos decir que nada existe en tanto nosotros le demos significación y le demos un valor a esa significación. Entonces ahí está la teoría que nos orienta en cuál va a ser la interpretación de los datos que tomamos de la realidad. Porque recuerden ustedes que en esto que denominamos proceso de investigación, está compuesto por dos partes que las separamos de manera analítica, pero que están interrelacionadas entre sí, se retroalimentan, y que tiene que ver con el aspecto práctico y el aspecto empírico, o sea, cuánto de todo lo teórico está involucrado en ese trabajo y los datos que voy a obtener de lo que denominamos realidad para poder corroborar y darle mayor validez, ¿sí?, a los resultados de ese trabajo de investigación que desarrollo. Entonces, en la elaboración del tema yo tengo que tener, de alguna manera, una luz de un marco predeterminado, si bien no lo tengo desarrollado, pero sí conocer aproximadamente cuáles son los autores en los que yo me voy a respaldar para poder realizar el desarrollo lógico de mi trabajo. Y allí sí elaboramos un tema. La manera más simple para elaborar un tema es relacionar dos variables entre sí. Cuando ya vamos a hablar directamente con estos términos, las variables son los conceptos que ustedes abordaron a lo largo de su disciplina y su materia. Muchas veces sucede, que es lo que estuvimos observando en algunos trabajos, es que tratan de abordar temáticas de la realidad, ¿sí?, pero no lo hacen desde la perspectiva de su disciplina. O sea, el abordaje disciplinario, y por eso está el marco teórico, tiene que ser el primer eje de trabajo en relación a lo que ustedes van a desarrollar. Es decir, no pueden abordar ningún objeto de estudio si no lo hacen desde la mirada de la ciencia, de la disciplina, del espacio de conocimiento que ustedes están abordando. Todo está involucrado en relación a ese contexto, porque si no, se convierte en una temática que no es pasible de un desarrollo lógico de investigación y por lo tanto no llegaremos a conclusiones válidas, ¿no? En este sentido, las variables son los conceptos ordenadores que están vinculados a la disciplina, y esos conceptos ordenadores hacen que yo pueda establecer una relación entre ellas, planteándomelas como tema, que son los que en definitiva me van a guiar a lo largo de todo mi trabajo de investigación. En este sentido, por ejemplo, como este es un repaso breve, porque ustedes ya tienen los conocimientos teóricos de metodología, este solamente es un repaso breve sobre los aspectos esenciales y principales que enmarcan el trabajo de investigación. O sea, no lo vamos a desarrollar todos, ¿sí?, porque si no sería totalmente irresponsable hacerlo en un video de unos cuantos minutos, pero sí vamos a trabajar sobre los ejes principales y lo vamos a hacer a partir de algunos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría trabajar como tema, ¿sí?, vamos acá a usar la pizarra para que quede en la pizarra grabada. Si es que podemos, ¿sí? Vamos a usar la pizarra. Y en la pizarra vamos a incluir el tema. Bien. Entonces acá vemos, ¿sí?,
Los elementos del discurso hegemónico sobre la pandemia COVID-19 y las modificaciones del comportamiento social, ¿sí? Lo podríamos definir como el tema de mi investigación. El tema siempre debe estar determinado en tiempo y en espacio. Entonces acá nos faltan las coordenadas, ¿sí?, del tiempo, si bien que sabemos que el COVID-19 nos es contemporáneo. Igualmente debiéramos situarlo en un espacio de investigación porque no es lo mismo el inicio de estas características determinadas por lo que se denomina aislamiento social y cuarentena hacia el inicio que luego de 60 días de estar padeciendo tal situación. Entonces, en los elementos del discurso, ¿sí?, que nosotros vemos acá que están desarrollados, lo tendremos que situar en el tiempo y en espacio, ¿sí? Entonces podríamos poner, para situarlo en el tiempo, en ¿sí? Y ahí estamos delimitando, hay una suerte de delimitación donde vamos a analizar los primeros 6 meses del año 2020, porque si bien nosotros comenzamos en marzo con la cuarentena, este tema del virus ya venía siendo noticia a nivel global con anterioridad, ¿sí? Pero también tenemos que ubicarnos como dijimos, en el espacio, una coordenada fundamental, porque siempre deben estar determinados dónde hacemos nuestros estudios, ¿sí? Y para ello nosotros en las modificaciones de comportamiento social, el primero se ve en la ciudad de Salta. Es siempre conveniente que tratemos de realizar estudios acotados, ¿sí? Porque estos estudios, ¿sí?, acotados y de esta manera, ustedes van a poder delimitarlos con mayor facilidad, son factibles, es uno de los elementos fundamentales que ustedes deben tener en cuenta de la investigación, la factibilidad, es decir, si voy a poder acceder a los datos de recopilación de la realidad y si a partir de ellos voy a poder realizar un análisis, ¿no? Eso es fundamental a la hora de pensar también en un tema. ¿Cuál factible es el universo o el objeto de estudio que yo voy a abordar para realmente poder realizar mi trabajo y no encontrarme con este obstáculo hacia el final, ¿sí? Bien, entonces allí ya tenemos el tema establecido, ya le dimos una ubicación en tiempo y lugar y establecimos la relación de dos variables, que las dos variables o los dos conceptos en este caso serían los elementos del discurso hegemónico, ¿sí?, y el comportamiento social. Entonces, allí se supone que yo ya tengo ciertos autores que me van a guiar, ¿sí? Siempre los autores los elegimos, a ver, en ciencias sociales existe un condicionamiento que tiene que ver con nuestro marco referencial, nuestros intereses, nuestras ideas, nuestra forma de a evaluar la realidad, el contexto, o sea, digamos, somos seres condicionados, ¿sí? Eso de la objetividad y la independencia absoluta no existe, somos seres condicionados, algunos condicionados por intereses puramente prácticos, otros condicionados por intereses ideológicos, otros considerados por principios y valores, o sea, y otros condicionados por una interacción de todos estos elementos. Entonces, es decir, siempre vamos a abordar la realidad desde una mirada, son estos anteojos que tengo puestos yo, bueno, esos son los condicionamientos, siempre estamos abordando la vinculación con los otros, la relación con los otros y nosotros mismos a partir de esos condicionamientos. Entonces, en ese sentido, los autores, primero, el tema que elegimos ya está determinado por esa mirada propia, particular, y que hace significativo todos los trabajos y que también nos hace significativos como seres humanos. O sea, si existiera una humanidad totalmente homogénea, de no existiera diversidad de pensamiento, no habría evolución posible y seríamos de alguna manera terreno fértil para totalitarismos, ¿no? Entonces, si yo elijo ya un tema, tengo un condicionamiento, ¿sí?
determinado por los intereses propios. En este caso, los autores también los voy a elegir de esa manera, ¿no? O sea, no puedo hacer un mix de autores que no tengan relación entre sí. O sea, ustedes recuerden que, por ejemplo, en la economía, que es una de los paradigmas de las ciencias sociales, ¿sí? En ella conviven diferentes teorías, como la de Adam Smith, o la de Keynes, o la de Marx, que tienen características diferentes y que ven las relaciones de producción y la rentabilidad desde ópticas totalmente disímiles entre sí. Sin embargo, conviven y tienen validez. O sea, entonces yo, si abordo un objeto de estudio, tengo que elegir primero desde qué teoría voy a abordar ese objeto de estudio, porque voy a analizar todos los elementos que componen ese objeto de estudio, sus variaciones, sus incidencias y sus adecuaciones al contexto en virtud de esa teoría. En el caso que yo les ponía de ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, elegiré en la construcción discursiva autores de la semiótica como Verona y Negroni, porque en detrimento de la cantidad de otros autores que hay, porque en realidad son con los que más me identifico a nivel conceptual, en cómo se construye un discurso, cómo se elabora, a quiénes va destinado, los paradestinatarios, los prodestinatarios, los contradestinatarios, cómo se aborda cada uno de esos elementos en la construcción discursiva. Pero también elegí a Gramsci, por ejemplo, cuando habla de hegemonía, de contrahegemonía y hasta inclusive de las disidencias controladas, es decir, a veces lo que se considera contrahegemónico, que viene de la mano de lo contracultural, en realidad es una disidencia controlada por el mismo sistema para producir una homeostasis, o sea, que el sistema se siga reproduciendo y que para eso necesita que existan otras voces y para que no colapse en sí mismo como un globo, que si se va inflando en algún momento va a explotar. En cambio, si yo dejo que vaya perdiendo un poco de aire, el globo mantiene su forma, su esencia y no revienta. Entonces, elijo esos autores, igual que en relación al comportamiento social, que estaremos hablando de autores de psicología social, vinculados también a estas teorías que más bien son críticas, ¿sí? De la sociedad, del consumo, del comportamiento y de cómo se van ajustando las sociedades a determinadas normas establecidas a través de un discurso impuesto que se internaliza como propio y se normaliza, ¿no? Entonces, ahí tengo mi tema y ya tengo, o sea, cuál va a ser mi marco teórico, ¿no? Ya sé de qué autores voy a sacar, cómo voy a construir en virtud de esas variables, ¿no? Una vez que tengo el tema, me planteo cuál va a ser mi problema de investigación y acá hay una cuestión esencial en el tema, en el problema, en el objetivo general y en la hipótesis o en la anticipación del sentido, tienen que estar siempre las mismas variables, o sea, siempre tienen que estar interrelacionadas las mismas variables, no podemos cambiar de concepto, ¿sí? Porque tiene que existir una lógica en cuanto a la investigación y los conceptos son unívocos, o sea, si bien la sinonimia la utilizamos para hacer redacciones, los conceptos tienen características técnicas fundamentales que si los modificamos por otros términos varía el significado. Siempre hay una variación, aunque sea de grado, en el significado. Entonces utilizamos los mismos conceptos, las mismas variables que definimos para poder realizar la investigación teniendo en cuenta que, y vuelvo a repetir, en tema, en problema, en objetivo general y en hipótesis o anticipación de sentido se establece la misma relación entre esas variables. Obviamente que la conformación o la estructura va a ser distinta, ¿sí? Pero son las mismas variables y la relación que se establece también es la misma. Bueno, continuamos entonces ahora con la formulación del problema. Antes de formular el problema, lo que hacemos se denomina sistematización del problema, y que es que realizamos una serie de preguntas. Vuelvo a repetir, esto es muy básico lo que estamos desarrollando para que en el corto tiempo ustedes refrenden, o sea, recuerden lo que ya estudiaron y pueden aplicarlo en su trabajo. Entonces, hacemos una serie de preguntas sobre cada una de las variables
que tengo yo en mi trabajo, ¿no? Pero las preguntas son separadas, es decir, en el caso del tema que nosotros recién habíamos puesto en la pizarra, me haré preguntas en relación a las características y los elementos del discurso hegemónico. Puedo empezar sobre qué es un discurso, ¿sí? Un discurso social, ¿no? Y cómo circula ese discurso social, qué es hegemonía y cuáles son los elementos que componen o que caracterizan y determinan qué es un discurso hegemónico dentro de un conjunto social. Y luego tendremos las preguntas vinculadas al comportamiento, a las modificaciones del comportamiento, ¿sí? A qué es el comportamiento social, a qué se denomina también anomia, ¿sí? Qué es cumplimentar ciertas normas, qué son las disidencias, todos esos elementos que forman parte del comportamiento social, para después hacer la formulación del problema, que es acá donde ustedes tienen que tener cuidado en relación a que deben contemplar las mismas hipótesis, las mismas variables, perdón, planteadas en el tema, ¿no? Entonces, en esa formulación del problema que se realiza a través de una oración interrogativa, o sea, es una pregunta, ¿sí? Que es el puntapié de investigación, puedo en este caso preguntarme, o sea, cómo, o sea, de qué manera, o cuál fue el proceso en que el discurso hegemónico, ¿sí? En relación a la pandemia COVID-19, produjo y en qué aspectos produjo modificaciones en el comportamiento social, ¿sí? Y también puede incluir modificaciones aceptadas, ¿sí? Porque una cosa es una modificación coercitiva, es decir, yo tengo que hacer algo porque si no me multan, porque si no tengo peligro, corro riesgo de que me realicen una causa penal, o sea, estoy conminado a comportarme de una manera. Y otra cosa es que yo tenga internalizado que ese comportamiento realmente es positivo, es beneficioso, lo debo hacer y además lo debo replicar, ¿no? Bueno, esto debe estar puesto en la pregunta, porque en realidad eso es lo que yo quiero saber, ¿sí? Y hasta puedo hacer una comparación entre qué partes de la sociedad modificaron su comportamiento, pero unos obligados y otros que lo aceptan de una manera complaciente, digamos, o convencido de que así debe ser. Bien, entonces una vez que planteemos el problema, vamos a establecer, o sea, hasta acá quiero hacer una aclaración. El orden de los factores no altera el producto, es decir, luego vamos a ver en qué parte sí tienen que existir un ordenamiento, pero por eso las investigaciones son lógicas, no cronológicas, lo que significa que los pasos pueden alterarse y que podemos retroceder para modificar los primeros y eso significa un avance. O sea, no es una cuestión de cronología, de seguir una sincronicidad en el tiempo, ¿no? Entonces, esa permisividad que da la lógica y que es una forma de avanzar a través de la concatenación de los diferentes pasos, pero desde una perspectiva analítica, es la que me permite avanzar. Entonces, la instancia que viene a continuación puede estar cumplimentada por el estado de arte como por los objetivos, por ejemplo, y en ese caso estas alteraciones no varían la significación de mi investigación, ¿no? Los antecedentes o los estados de arte, ¿sí? Tienen que ver con todas aquellas investigaciones que se realizaron previamente, que no van a ser específicamente de mi tema, esa es una obviedad, digamos, pero que sí puede abordar algunas de las variables que yo tengo en mi trabajo. Y esas investigaciones, que pueden ser de grado o de posgrado, ¿sí? Van a dialogar o van a versar sobre alguna de mis variables, ¿sí? Sobre alguna, no es necesario que sean ni siquiera de las dos variables, puede ser de alguna de las variables. ¿Y qué es lo importante de estas investigaciones? ¿Cuál es el aporte que me realizan? Y el aporte está dado por desde qué lugar realizaron una investigación sobre, por ejemplo, discursos sociales o sobre hegemonía, ¿no? Impuestas a partir del discurso o de la construcción discursiva. Entonces, ¿cuáles son esas características y esas miradas del sujeto cognoscente que hizo ese trabajo, desde dónde lo abordó? Cuestión que me puede servir a mí de manera complementaria a mi mirada o de manera también
por oposición, ¿no? También me puede servir a mí por oposición, y en ese sentido es necesario que ese aporte realmente tenga significado para mi investigación. Y por otro lado, también como aporte me puede servir el marco usado y la bibliografía empleada por ese investigador en el caso en particular. ¿Sí? Para esto, y por eso siempre tenemos que poner la institución de la que nació ese trabajo, los autores, ¿sí? El año en que se realizó. Recuerden que las coordenadas de tiempo y espacio son muy importantes para poder visualizar la interpretación que se da. Uno va cambiando, las sociedades van evolucionando de alguna manera y los comportamientos también. Entonces no es lo mismo lo que se consideraba normalizado hace 10 años y ahora en el campo de las ciencias sociales. Entonces, es necesario que se ubiquen en el tiempo y en el espacio, y los aportes mínimamente de qué trata el trabajo y los aportes que nos realizan, ¿sí? Luego, con los objetivos, el objetivo general tiene que tener, volvemos a repetir, las mismas variables y relación de variables de mi trabajo, de mi tema de investigación. Y en este caso, en el tema, el objetivo general comienza con un verbo en infinitivo. Entonces, y es a donde yo quiero llegar con mi investigación. O sea, si al final de la investigación debo revisar si se ha cumplido o no, llegar al objetivo general planteado al inicio de mi investigación. En ese objetivo general pondré, por ejemplo, identificar los elementos del discurso hegemónico, bla, 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 y las formas de impacto en el cambio de comportamiento social, etc. Ese objetivo general, planteado de esa manera, que me ayuda a llegar al final de mi investigación y que mantiene la misma relación de variables y que comienza con un verbo en infinitivo, está acompañado de objetivos específicos. Esta es una de las formas de clasificación de objetivos, porque hay otras clasificaciones analíticas de objetivos, pero que no vamos a entrar en detalle. Entonces, si los objetivos específicos son todo el conjunto de objetivos que nos ayudan o colaboran para realizar y para concretar el objetivo general. Pero esos objetivos específicos no son metas ni tareas, ¿sí? Sino son actividades que constituyen tareas, sino que son objetivos a un mediano plazo colaborativos del objetivo general. Luego de plantearnos los objetivos, lo que tenemos que construir ya es el marco justamente teórico y conceptual. El marco teórico está formado por teorías nada más. Es decir, si ustedes van a usar teorías, ¿sí? El marco teórico generalmente siempre se denomina marco teórico a todo, pero digamos, para definir exactamente, el marco teórico está compuesto por teorías y es ayudado o colabora con él el marco conceptual, que el marco conceptual sí tiene la impronta de que ustedes pueden aportar desde su construcción a partir del alimento, de las fuentes de bibliografía, webografía, hemerografía, datos estadísticos, etcétera, van a construir y van a desarrollar el marco conceptual, que es quien nos ayuda a poder analizar de alguna manera el problema que se han planteado y cuál sería la supuesta respuesta de ese problema. Si hay marco teórico que está compuesto por teorías, invariablemente tiene que existir el marco conceptual, es decir, el marco conceptual siempre está. Y sí, también puede ser que no esté el marco teórico, pero el marco conceptual sí debe estar, ¿sí? Y el marco conceptual está formado por lo que se denomina fuentes secundarias. ¿Y cuáles son las fuentes secundarias? Las fuentes secundarias son las fuentes que sacamos de la bibliografía que fuimos desarrollando a lo largo de nuestra carrera, por ejemplo, de la webgrafía, ¿sí? De los datos estadísticos, si son necesarios, ¿sí? De hemerografía, que es de revistas especializadas, ¿sí? Toda esa información que constituye las fuentes secundarias son las que van a colaborar en el desarrollo del marco conceptual, ¿sí?